percepción. Bienvenidos sean a este podcast a las puertas de la percepción. Aquí su fiel servidor Fredo. Y como siempre, a mi lado está Joe Kubo. Kubo, ¿cómo estamos el día de hoy? Bien, la verdad es muy de ping estar aquí. Podemos empezar. Bueno, el episodio pasado, la semana pasada, o la semana antepasada, mejor dicho, tuvimos... ¿Qué era? ¿Alegorías? Alegorías. Alegorías... No, mentira, y tuvimos otro más. Tuvimos el soundtrack de mi vida, hablamos un poquito de música, algunas canciones de época, géneros que marcaron épocas, bla 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 bla. Canciones que nos marcaron. Que nos marcaron infancia. a nosotros. Música atemporal. Exacto. Que pasa el tiempo y sigue vigente. Entonces, yo creo que poco más que tratar sobre eso. Este episodio queremos que sea bastante corto, puesto a que no vamos a hablar nada muy trascendental, sino de las motivaciones que nos llevaron a hacer esto, ¿no? Exacto. Entonces, ligera historia, no sé si yo te conté, Cubo, que en una conversación por WhatsApp, más allá de las motivaciones externas, de que, no, mira, vi tal podcast, vi esto, quise hacer contenido para X tal vaina, pues me acuerdo que en una conversación que tuvimos me llegó una nota de voz de 17 minutos y yo en forma de broma llegué y te puse, vamos a hacer un podcast. Y él me contestó literal, fuego. Sí, amigo, yo soy de las personas, los esquizofrénicos, que mandamos notas muy largas. Al final me he acostumbrado, ojo. Ya poco a poco he amansado a mis amigos porque se la tienen que calar así. Sí, o sea, ya poco a poco me he acostumbrado a notas de 15 minutos. Entonces cada vez que me llega una nota de voz de otra persona de que, ay, discúlpame, fueron 5 minutos muy largos. Yo estoy así como que, marico, a mí me llegan 17 minutos de puras notas de voz, ¿sabes? O sea, Lo eso máximo, mi récord fue una nota de 1 hora. Le echaste. De 1 hora. Le echaste. Y brother, yo ese día me sentía pero en la iluminación. O sea, yo estaba volviéndome uno con la fuerza. Ese día estaba muy inspirado. Y me puse a hablar y no me callé. Y cuando me di cuenta, 1 hora llevaba hablando. Y yo dije, y lo peor es que yo no le iba a mandar. Fue que se mandó sola. Y en ese entonces, creo que yo no sabía cómo cancelar una nota, pues eso fue hace años. Y bueno, sí. 1 hora. Bueno, entonces, al final yo envié ese mensaje y Cubo me dijo, fuego, vamos a hacer esto, vamos a lanzarnos esa vaina. Y yo llegué y dije, verga, ¿en qué peor me metió ahora? Bueno, no hay problema, vamos a hacer esta vaina. Al final como que me fluyó a mí igual. Y sí. Bueno, aquí estamos, ¿no? Yo recuerdo que también, yo siempre quise, bueno, uno de mis más grandes como inspiraciones fue un blogger que tú y yo conocemos, Lucito, que ya creo que pronto será papá. Pero yo recuerdo que siempre que veía varios de sus vlogs, yo decía como que, mano, hacer eso debe ser muy de pinga. Porque sí. También o sea, ya tiene mucha práctica y le sale como muy natural de repente sentarse frente a una cámara rechísima en un estudio bien de pinga. Y he dicho, agarró un cafecito y se ponía a hablar de cualquier paría, pues. Y yo siempre decía como que, mano, eso debe ser de pinguísimo. O sea, siempre me quedé enamorado del formato, digamos. Y recuerdo que ese día que estábamos hablando de temas sobre el primer podcast que hicimos. Sí, sobre el primer episodio. Exacto. Tú me dijiste, hey, ¿quieres hacer un podcast y tal? Y yo dije, brother, si va. Se me prendieron los focos. Yo dije, o es ahora o es nunca. O es ahora o es nunca, brother. Así de sencillo. Y bueno, aquí estamos. De mi parte, a mí siempre me ha gustado esa idea de generar contenido para internet. De hecho, como que, no uno de los sueños, pero sí, o mejor dicho, sí, uno de los sueños fue como que crecer como youtuber y de hecho abarqué distintas temáticas, desde hacer gameplays, hasta irme a los blogs, hasta irme hacia las reviews como de películas, música, etc. Hasta narrar algunas cosas sobre el mundo del deporte electrónico, obviamente enfocado en League of Legends, que es el deporte electrónico que yo sigo. Algo así como Ibai. Ajá, no, pero no narrar como tal, así como Ibai, que narrar partidas, sino como que narrar un poco más historia, Okay. Jugadores, Entiendo. Cómo se llegó a la parte del eSport y vaina. Y realmente
cuando llego y digo esto y de repente Cubo me responde de fuego, fue como que, bueno, vamos a echarle bola. En el momento como que no tenía todo el equipo necesario, pero ya como que ya eso se había puesto en marcha. Y nada, eh, siempre quise como que generar contenido en internet. Siempre me gustó el formato podcast una vez que lo empecé a escuchar. También con podcast como el mismo Euphoria de LoL Esports, que va enfocado hacia toda la escena europea. Porque así como el fútbol europeo, a mí me gusta es el LoL europeo, realmente. Okay, Y no, el coreano no es que no me guste, pero sí no como te que no. hechiza. Exacto, y aparte los horarios son más fastidiosos. Tanto el coreano como el chino, o sea, hay que pararse muy temprano, madrugada, para poder ver los partidos. Entonces como que, nada. Cambio, ver Europa, ver Norteamérica es como que más accesible porque pues Europa lo pasan que si a las 11 de la mañana e incluso a las 3 de la tarde todavía están jugando. Y obviamente NA es en las noches. Entonces como que todo más relajado. Y podcast también como Entiende tu mente, que ya es un podcast más orientado a la psicología, a entender un poquito más nuestras mentes, pues valga la redundancia con su nombre, ¿no? Fue como que lo que terminó hilando de manera como que ultimada, ¿no? Para tomar la decisión de meterme en el mundo del podcasting, de seguir haciendo como que contenido de manera digital. Sí, sí, yo también recuerdo que en esa época yo escuchaba muchos podcasts, porque también eso fue no muy lejos de principios de pandemia, ¿sabes? Que empezó todo el boom con lo de 2020, Sí. lo de Illuminati, no, Anonymous, Anonymous y todo eso. Y recuerdo que yo veía muchos podcasts, sí, yo veía muchos podcasts, por lo menos el Wild Project de Jordi Wild, uno que es aquí venezolano que se llama Entre Grado, que es un carajo, un pana, un chamo, que agarra famosos de aquí y se pone a caerse a curdas con ellos, pues por así a curda tendía. Y los rasca y así hace la entrevista, todos rascados. Y así pues yo recuerdo que veía mucho y cuando yo lo empecé a, digamos, a consumir de manera frecuente, me di cuenta que el formato me encantaba. Y también dije, ese formato aplicaba a lo que yo quería hacer en los blogs. Pues yo siempre dije como que en algún momento iba a hacer blogs y tal. O sea, yo dije, fusionar esos dos formatos, debe ser el punto ideal en lo que yo quería hacer, pues. Y por eso recuerdo que cuando Freo me comentó la broma y tal, no sé qué, yo dije, ok, Freo, vamos a hacer un podcast. Pero vamos a hacerlo no solamente de filosofía o no solamente de un tema específico, sino de cualquier vaina, ¿no? Hablar paja, mano. Vamos a hacer dos amigos hablando paja. Esta habladera de paja aquí. Un Fredo y un Joe hablando paja y ya. Ajá. Listo. Obviamente, sí, como que había que darle un tema central, ¿no? Claro, claro. Y por eso la incidencia en irse hacia la parte de filosofía, algunas veces literatura, temas así, temas polémicos, pero más que tú una habladera de paja y así como ahorita estamos comentando nuestras motivaciones para llegar a iniciar en esto, pues de repente habrá algún momento en que abramos un poquito más algo personal y eso habrá pie a un tema en específico. Exacto. En un podcast y tal. Entonces nada, realmente poco más que añadir. De repente podremos llegar y decir, epa, los que quieran hacer algo realmente es un no-brainer, no tienen que pensarlo mucho. Si se quieren motivar, si se sienten incluso motivados por esta misma aladera de paja, es un no-brainer. Encuentren la manera de hacerlo. Por lo menos, ¿qué necesitas para un podcast? Principalmente un micrófono. Y una manera de grabar el podcast. Si lo vas a hacer ya a full formato, y cuando me refiero a full formato es con su video, su vaina, los distintos invitados, etcétera. Obviamente tienes que poner un poquito más de inversión, una cámara, etcétera, un buen micrófono. Pero más que todo, si tú ya tienes un micrófono y algo en que grabarlo, puede ser incluso tu teléfono, la tablet, una computadora, etcétera. Siempre y cuando tengas eso, que es lo esencial, puedes hacer lo que
lo que se te la gana, es un no-brainer. Exacto. Simplemente te tienes que lanzar y ya. También hay que, exacto, también hay que entender que yo siempre he visto, o digamos, me ha encantado una idea que una vez me dijo un profesor, pero que como te digo, es simplemente un docente, no era alguien, pero yo recuerdo que muchas veces yo le decía como que, profe, porque usted es docente, o sea, no le da ladilla que un poco de alumnos irrespetuosos no le presten atención a su clase, o que pues literal yo a veces, o sea, en sus propias clases veía que solamente de 34, 7 le estaban parando bola. O sea, le estaban prestando atención. Los otros estaban era jodiendo, brincando y tal, o hablando paja, sin pararle ni media bola. O sea, sin pararle nada de atención. Y yo siempre decía como que, chamo, o sea, por mucho que ponte, había clases que a mí no me importaban. Yo decía, igual le presto atención porque tú veías la dedicación que él tenía. ¿Te acuerdas, Salami? Claro. Tú veías a Salami la dedicación que tenía y yo y que, brother, o sea, eso es bonito de ver, weón. O sea, ver a alguien haciendo su pasión es cautivador, mano, es deleitante. Y yo a veces decía como que qué mal agradecida es la gente, brother. Porque él también intentaba que la clase fuera como amena. Y recuerdo que lo que me dijo fue, yo te voy a ser sincero, yo con tal de que dos personas, así sea una sola persona en un salón de clase, me preste atención y yo logre marcar a esa persona, o sea, yo logre hacer que esa persona se motive a vivir, a experimentar, a realizarse, ¿sabes? O sea, que con que una sola persona yo le inspire, eso valió cada segundo de todas las clases que yo he dado. Y yo recuerdo que cuando yo quise hacer el podcast, yo dije eso, pues, yo no quería que el podcast tuviera unas reglas tan pragmáticas. Exacto, tuviera que ser siempre de algo, pues yo decía, mano, capaz un día quiero hablar sin más, sin forma, sin formato, o sea, simplemente quiero desahogarme, ¿sabes? O decir un consejo, o decir mi opinión sobre algo. Y yo no quería que por el formato del podcast no lo pudiera hacer, ¿sabes? Porque, sí, muchachos, como decía Fred, cuando tú quieres hacer algo, yo siempre he visto que por mucho que te lo pienses y puedas ir como con redes de seguridad, llega un punto en el que tienes que darlo o todo o nada, pues. O sea, tienes que hacer un salto de feo, no, pues. Lo intentas con todo o literal no lo intentes y ya está. Exacto. Entonces simplemente es eso, los que se vayan a sentir motivados, los que se sientan motivados por hacer cualquier cosa, bien sea arte, bien sea make-up, bien sea blogging en YouTube, en Instagram, en donde se te pegue la gana, streaming en Twitch, busca ese sueño estudiando la carrera que se te pegue la gana. Exacto, también puede ser fuera de este medio, pues. Exacto, no sé, no que necesariamente tiene que ser aquí metido. Artes, que quieras estudiar psicología, que quieras estudiar cualquier cosa y te digan, no, ¿para qué lo vas a estudiar? Te vas a morir de hambre. Simplemente y lánzate tal, ya. No sé qué. Sí. Y ahorita es imposible que con artes, incluso psicología, te mueras de hambre. Porque hay Exacto. muchas maneras de que puedes conseguir ingresos con dicha carrera. Entonces, poco más que añadir. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Cubo, Fue un placer, la verdad. episodio cortico, muy corto. Sí, en comparación a los otros Sí. fue corto. Fue Entonces, nada, poco más que añadir. Su fiel servidor Fredo se despide y nos escuchamos la próxima semana con el episodio que viene, que va a estar muy interesante. Así que, nada, síganos en redes sociales. Síganos en Instagram. Síganme en Twitter, en Instagram también. En Alfredo en Twitter, en Instagram. Yo Porque pronto yo- haré unas redes. Ujú. Ajá. Algo con lo que estamos como que un poco, ¿cómo decirlo? Nos dificulta un poquito el tema de las redes, pero ya veremos Ahí cómo, vamos, ahí cómo vamos. seguimos haciendo contenido vamos, ahí. muchachos, Entonces, ahí nada, síganos ahí, ya saben, pendientes la semana que viene, episodio interesante y poco más. Hasta la próxima.